El día de hoy tenemos nuestro seminario sobre gestión municipal. Para ello contamos afortunadamente con la colaboración de la licenciada Rocío de Jesús Gil, y bueno, ella nos va a permitir tener el placer de escuchar respecto a la información que hoy nos concierne respecto a este tema. Me voy a permitir, por favor, presentarla y mencionar un poco del trabajo que ha realizado a lo largo del tiempo. Rocío de Jesús Gil es licenciada en Derecho, es maestra en Derecho Penal, realizó también una especialidad en juicios orales y actualmente cursa la maestría en Educación para la Paz dentro del programa de la ONU en México. Tiene una amplia experiencia, pues ha coordinado el colegiado de médicos, trabajadores sociales y personal administrativo para gestión de accidentes de trabajo, con lo que concierne a dictámenes de riesgo de trabajo y enfermedades profesionales, pensiones por vejez, pensiones por invalidez, cuantía de edad avanzada, todo esto respecto a el tema que concierne al trabajo al trabajo de lista a nivel nacional. Entonces, también ha sido integrante de la coordinación interinstitucional local y federal del Programa Federal de Fomento a la Industria del Software, misma que ha establecido una vocación productiva en el desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones. También es docente a nivel licenciatura en la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México, la UVM, impartiendo clases con materias sobre régimen patrimonial del Estado, derecho administrativo, teoría jurídica y derecho penal. Asimismo, ha sido consultora empresarial de desarrolladoras de software en soluciones de las apps como Starbucks y la Banca Móvil de Santander. Y finalmente también ha sido coordinadora de las unidades de mediación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente está colaborando en esta Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. Es la abogada de la Secretaría de Bienestar Federal. Y bueno, pues tenemos la fortuna de contar hoy con su presencia para que podamos analizar y reflexionar sobre este tema tan importante que ha sido de interés en muchas ocasiones para las personas que nos acompañan, personas servidoras públicas que nos acompañan hoy y que son parte de los municipios, de los ayuntamientos. Entonces, bueno, pues también queremos agradecerle mucho la colaboración a nuestra ponente del día de hoy. Muchas gracias, bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. El chat estará completamente abierto para cualquier duda, cualquier comentario, les vamos a ir leyendo para ir pasándole también algunas preguntas o dudas que tengan a nuestra ponente en tiempo y forma. Pues muchísimas gracias una vez más por acompañarnos aquí y sin más por el momento le cedo la palabra a nuestra ponente, Rocío, por favor, la licenciada Rocío, tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucero. Muchas gracias a todo el equipo de la Dirección General que coordina la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva, sobre todo la colaboración que han llegado y que nos permite llegar a todos nosotros con este interés de que los municipios tengan mayores herramientas precisamente para cumplimentar sus objetivos. Entonces, este es el segundo seminario sobre la gestión de fondos municipales. El primero fue precisamente sobre las cuestiones teóricas y técnicas, que retomaremos de manera nada más narrativa. Si hubiese alguna duda al respecto, por favor, levanten la mano y en ese momento nos detenemos para aclarar sus dudas y que podamos continuar de una manera ágil y que puedan llevarse la información completa. Si nos apoya, por favor, con la presentación, vamos a estar con unas láminas que nos darán la referencia de cuáles van a ser estos
elementos en los que vamos nosotros a poder comentar. En el primer lugar tendríamos nuestro objetivo. Nuestro objetivo que define la viabilidad de los proyectos. Esto que cuando estamos planteando cuáles van a ser el motivo o el objetivo primordial, tenemos que desarrollar de acuerdo a la capacidad de cada municipio. ¿Por qué? Porque esta viabilidad va a depender de lo que ustedes puedan acreditar documentalmente y trazar precisamente los objetivos específicos para que en un momento dado ustedes puedan acreditar las necesidades o por qué requieren este fondo. Los fondos en muchos de los casos les otorga el 100% de recurso económico y en otras ocasiones les da un porcentaje de acuerdo a esta viabilidad. Si la viabilidad es excelente, se les otorga el 100% de lo que ustedes requieren. En muchas de las ocasiones, si ustedes ya tienen una parte del proyecto realizado, entonces es cuando ponderan qué porcentaje les van a otorgar. Nos referiremos en un momento a un proyecto cultural en el cual ustedes van a ver, sería un caso práctico, en los que hay fondos inclusive internacionales, tanto de la ONU como de la Organización Mundial para la Economía, la OCDE, e incluso también de algunos otros países como son Francia o la Unión Europea. Eso es ¿qué es lo que quieren? Esa viabilidad, sobre todo, es para cuestión de factibilidad, de establecer políticas públicas, de protección a áreas, eh, áreas que son afectadas por alguna situación que está mermando su capacidad, la salud, el medio ambiente, o sea, pueden ser diferentes. Entonces, ¿por qué es importante que en este momento nosotros definamos el objetivo? Un ejemplo es el hecho de que quieran en un proyecto cultural establecer qué es lo que quieren, que haya conocimiento de lo que se está practicando en su área, qué elementos qué elementos apoyan a los productores, precisamente a los artesanos, eh, y entonces también otorgar el trámite, por ejemplo, para el registro de autoría, de patentes, incluso de marcas, que es algo que está muy descuidado en este país. Hay otros países que simplemente, sobre todo los de primer mundo, que por las patentes obtienen un ingreso muy importante, que eso les permite a ustedes como recursos autogenerados, dedicarlos a otras cuestiones que en su presupuesto no están asignados. Entonces, vamos a ir caminando para ver todos estos, revisar precisamente qué es lo que integran estos formularios para que ustedes puedan de una u otra manera tener el conocimiento, la experiencia y sobre todo que vean cuáles son las características que debe tener su proyecto. Estamos hablando, por ejemplo, de, si me dicen, es que en Hidalgo queremos realizar la actividad de astronomía. Ok, tiene las condiciones, existe el personal calificado, la zona lo permite, el territorio es así, o sea, tienen que establecer cuáles son las características que ustedes ya tienen, hacer un mapeo, que inclusive hay recursos precisamente para que hagan estos mapas en los cuales ustedes establezcan cuáles son las características, las habilidades y cualidades de su zona para que este proyecto sea factible. Entonces, no podemos decir, pues ahora vamos a poner aquí en la Ciudad de México, se me ocurre que vamos a presentar un proyecto para poner una planta de lanzamiento de cohetes aeroespaciales, ¿no?
cuando sabemos que técnicamente la carrera aeroespacial está delimitada por cuestiones normativas a la península ibérica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque existen características, no porque a alguien se le antojó que fuera ahí, no fuera en Baja California. Entonces, para todo esto hay un estudio previo para determinarlo. Es cuando nosotros vemos cuáles son los ámbitos de aplicación de cada uno de estos proyectos y que obedece la normativa y que después la propia normativa nos puede impulsar para llevar a cabo este proyecto y no necesariamente que la propia normativa sea nuestro límite. Entonces, desde un punto de vista más práctico, debemos establecer estos proyectos, sobre todo conociendo sus habilidades, sus características y qué es lo que a ustedes les gustaría potenciar con esta experiencia y sobre todo con el conocimiento de quiénes son los especialistas en el conocimiento de estas características, ustedes. Entonces, para que hagan esos planteamientos, yo sí les pediría que en primer lugar revisáramos, estamos en un excelente momento ahorita. Si existe alguna incertidumbre por parte de cuáles van a ser los objetivos para nuestros próximos gobiernos, sobre todo donde está ahorita por ocurrir ese tránsito, estamos anterior a las elecciones, podemos ir definiendo cuáles son y revisando, ok, yo estoy en el área técnica, ¿qué es lo que me gustaría? Pues primero revisar cuál va a ser cuáles son las propuestas de ahorita los que van a ser los candidatos para establecer el plan de desarrollo municipal y de acuerdo a ello ir proyectando. ¿Cuáles son los intereses? Nos vamos dando cuenta desde muchas veces sus diálogos, cuáles son las palabras claves, ¿no? En los que ellos se van a enfocar precisamente para que esta gestión de gobierno municipal pueda ser acorde a las necesidades e inclusive ustedes hacer propuestas, ¿no? Si no, ¿me ayudan con la siguiente lámina? Esta planificación precisamente tendría que ser acorde a este plan de desarrollo municipal. ¿Qué pasa? Muchas veces nos esperamos hasta que ya esté el plan de desarrollo y quienes son servidores públicos de carrera que ya tienen toda la vida laboral, saben que ustedes pueden hacer esas propuestas acercándose precisamente con el conocimiento y la experiencia a los candidatos y cuando ya sean electos, también después de las elecciones, recuerden que tenemos un periodo aproximadamente de julio, agosto, septiembre, 3 meses en los cuales ustedes pueden acercarse con alguna propuesta, orientación y modificación precisamente al plan de desarrollo o inclusive a cuáles van a ser estas canalizaciones tanto de los recursos como de las actividades. En su experiencia, si nos quieren compartir, si tienen alguna duda de que podrían hacer algún planteamiento, por favor, háganoslo saber. Nos detendríamos en cada apartado de esta proyección, precisamente para comentar y compartir con ustedes qué es lo que a ustedes podrían modificar y de qué manera lo podrían plantear para que fuera factible, para que tengan sobre todo un eco, sobre todo que tengan una respuesta y sobre todo teniendo en cuenta que estos proyectos tienen planeación de un año, pueden plantearlo en 2 o hasta en 3 etapas. Entonces, ahorita está el tiempo exacto para que ustedes tengan el siguiente trienio para llevar a cabo y concretar los proyectos, porque es muy importante iniciarlos, pero también es muy importante que puedan cerrarlos de la manera, con todos los comprobantes y en los tiempos establecidos. Por ejemplo, hay un proyecto que es precisamente de la Unión Europea para apoyar en Latinoamérica todo lo que son proyectos culturales, que vamos a definir más adelante y que nos puede decir desde establecer una gaceta, desde crear
una, una comunicación, crear redes, crear una revista, crear sinergias que van de 1 a 10 millones de euros. Entonces, van a lograr esa cantidad de acuerdo a esa factibilidad. Es por eso que nosotros necesitamos y les pediríamos que plantearan precisamente cuál va a ser este objetivo dentro del plan de desarrollo municipal para que ustedes tengan más elementos que puedan recomponer este planteamiento y que pueda ser factible. Entonces, estas acciones de verdad que los llevarán a obtener esos recursos y sobre todo porque como no van a ser recursos que sean del ámbito federal o local, ustedes sí pueden dirigirlos incluso para el pago de apoyos a estudiantes, para viajes si requieren a otros estados, incluso tener la comunicación a través de la Unión Europea. Ellos vienen a establecer con ustedes esta comunicación y sobre todo que vienen para que ustedes les den en estos programas un sentido que ellos tienen alguna experiencia o que con si ustedes se enfocan en redireccionar este sentido, ustedes van a poder obtener mayores recursos. ¿De qué se trata? No solamente que obtengan estos recursos en una sola ocasión, sino de que también puedan recomponerlo y ustedes se van a dar cuenta que en la trazabilidad inicial, que tiene ciertos objetivos, rinden un informe aproximadamente a la mitad del periodo. Si lo tienen a un año, en 6 meses pueden revisar esa trazabilidad y recomponerlo porque ustedes se están dando cuenta o descubrieron que pueden mejorarlo, porque pueden encontrar algunas limitantes que no les va a permitir alcanzar esos objetivos y entonces antes de incumplirlos prefieren dar camino de una manera diferente que a ustedes les permita obtener esos recursos, manifestarlos y tenerlos. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? No, Rocío, no tenemos ninguna pregunta todavía. Ok, te agradecería Lucero, si me interrumpes cuando así sea. Claro que sí. Muchas gracias. Estos programas sectoriales nos vamos a abocar a establecer los objetivos. El objetivo específico general y los objetivos que van a complementar precisamente estos. ¿Qué son los objetivos principales? Es la recomposición y los subjetivos van a ser qué acciones nos van a llevar a cumplimentar estos primeros, cómo, de acuerdo a sus prioridades y las políticas. ¿Cuál es nuestra actividad como servidores públicos? Es precisamente coordinar, es precisamente conocer estas normas, no, salirnos un poquito de la cajita del presupuesto del municipio y saber que hay otros elementos que pueden recomponer y que entonces nosotros podemos definir a dónde se van a establecer, a dónde se van a aplicar y sobre todo para ciertas necesidades. Es muy difícil, por ejemplo, que en proyectos o fondos que ya están programados en el país, se dedique, por ejemplo, al apoyo de estudiantes o a aplicar a cuestiones de viáticos. Y en esto sí, si estamos en una cuestión de que necesitamos hacer una inspección de zona, que necesitamos incluso recursos, adquisición de inmuebles, adquirir vehículos pues, que permitan transportar. Todo esto tiene que ser justificado precisamente de cuáles van a ser las acciones y cuál va a llevar a ser el objetivo que nos va a permitir cumplir
este gasto. Entonces, justificando precisamente por qué necesitamos este gasto, cuál es el objetivo que se va a cubrir y cuál va a ser nuestro resultado, eh, eh, definiéndolo como un entregable. O sea, si yo voy a hacer un mapeo y entonces requiero que haya la cobertura por parte de becarios, cuántos becarios, cuáles son sus nombres, cuáles son las características que requieren que sean trabajadores sociales, que sean del sector salud, o sea, cuáles las características, porque este mapeo así lo requiere. Entonces yo preguntaría, ¿cuál va a ser tu entregable? Ah, ok. Cada uno de estos becarios va a presentar en las características de la población, las características de la zona, de qué están adoleciendo, cuál sería la solución, una probable solución, e incluso, que es muy importante muchas de las veces, es el conversar precisamente con la población y acercarnos a ellos y poderlos escuchar, que ellos se sientan escuchados y entonces vamos descubriendo que ya han realizado ciertas acciones que no los han llevado a solventar tal o cual situación, pero que requieren de A, B o C elementos que entonces les permitiría a ellos tener eh, un, un, eh, un objetivo que sea general. ¿Por qué es que sea general? Porque va a haber zonas que tengan diferencias, ¿no? Va a haber municipios que tengan áreas con diferentes necesidades y necesitamos plasmar precisamente dentro de estos objetivos cuáles son esos objetivos que son primordiales y cuáles podrían ser secundarios. Eso nos va a ir encaminando a cómo delimitar este programa, este proyecto y que sea de factibilidad. Ahora, ¿por qué tiene que ser esta integración grupal? Porque muchas de las ocasiones vemos como, yo quiero lanzar una revista de moda, ¿ok? Una revista de moda. ¿Qué característica debe tener esta revista de moda? Dice, no, es que no, conozco un taller, ¿no? Eh, Conozco un taller que está en el municipio de Nicolás Romero que se dedica a hacer, Nicolás Romero, Estado de México, que se dedica a hacer abordado de Shakira y lentejuela para los vestidos de noche. Entonces, y después te trasladas a Guadalajara y en Guadalajara está reconocido la producción de este tipo de vestuario, pero el origen, o sea, el Guadalajara, una parte no es de Guadalajara, Jalisco, una parte de Jalisco es reconocida por esa actividad. Sin embargo, los que producen estos vestidos es el Nicolás Romero. Entonces, ¿qué pasaría si en Nicolás Romero se plantean que ellos también puedan producir? Entonces, Nicolás Romero están las bordadoras, que es una actividad muy loable para las mujeres amas de casa, que tienen unos bastidores y entonces ellos tienen dibujados, les dan el dibujo del trazo que debe de llevar, donde Shakira, donde lentejuela, de tales colores, tal. Y ellas bordan. Entonces, pero les dan la tela en un rectángulo, les dan el trazo y ya. Y eso es lo que ellas trasladan, bueno, quienes coordinan estos talleres, trasladan a Guadalajara. Y en Guadalajara lo que hacen es con ese tela, pueden ellos confeccionar vestidos. Entonces, ¿qué pasa? Ok, la maquila se realiza en el Estado de México y el producto terminado está en Jalisco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una cadena de valor. No quiere decir
que tengan que realizar el producto terminado en Nicolás Romero. Podría ser, ese es un planteamiento, pero para esto tendrían que invertir en diseño y tendrían que invertir precisamente en este proyecto, en lo que sería la cuestión de la producción y sobre todo la comercialización. Estos son los otros factores que está realizando Guadalajara. Entonces, ¿qué pasa si esta cadena productiva la llevan precisamente a otro nivel y que pueda ser relanzada inclusive a nivel internacional? ¿No? Entonces, son cadenas de valor que cada estado o cada población está viendo desde su creación, desde la parte que le corresponde, pero no está viendo el total. Entonces, o una de dos, este es un ejemplo. Podría Nicolás Romero, Estado de México, realizar la inversión para no solo la generación de la maquila, sino también la cuestión de diseño, la cuestión de comercialización, la cuestión de exportación y sobre todo que tenga el marketing necesario para poder establecer ese tipo de industria. Yo creo que sí. Ahora, ¿qué pasaría en Guadalajara? Guadalajara también podría tener su zona, su área, inclusive sus productoras. Sí, claro, porque en Jalisco hay muchas mujeres, madres de familia, que ya tienen el conocimiento de esta práctica y sin embargo no tienen la posibilidad. ¿Cuál es el elemento práctico de ser bordadora? De que están en su casa. O sea, ellas solas van, hacen un telar, es un bastidor de madera que pueden estirar y tienen a los lados manta que está engrapada es un cuadro de madera y entonces ellos a través de alfileres lo estiran para que ellas puedan bordar. Entonces, en sus tiempos libres van y realizan esas actividades. Y esa es una actividad que les da un ingreso a las mujeres sin descuidar su hogar y sus hijos. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, en estas maquiladoras, son casas, o sea, estas maquiladoras son casas, no crean que sean grandes talleres, ni mucho menos, en donde ellos bordan, que es la titular de la maquiladora, les entrega la tela ya precisamente con el trazo del modelo, ven el modelo, lo tienen expuesto y entonces ya las mujeres nada más, ahora con el celular ya toman foto de cómo va a ir antes les entregaban una impresión, ¿no? De cómo iba a terminar el vestido y ellas les dan el material y todo. Y ellas se van a su casa. Y en su casa, y van a ver sobre todo que es coincidente que a las 8 de la mañana, cuando dejan a sus hijos, de inmediato se van a estos lugares precisamente por el material, o para recibir el material o para entregar su trabajo. Y de acuerdo al número de piezas que entregan, ese es el pago que reciben semanalmente. Entonces, esto es, me dicen que están escribiendo que se fue el sonido. No, Rocío, sí se escucha. Sí te escuchamos bien. Gracias. Entonces, esto es una cuestión en la que pueden integrar proyectos que son productivos, que son al apoyo a las mujeres, que son cadenas productivas y que de esta u otra manera pueden ustedes integrar en la anterior, en la esfera de competencia, por favor, que puedan ustedes integrar el reconocimiento de cuáles son las actividades que están realizando, cómo pueden potenciarla y cómo pueden ustedes obtener estos apoyos. En la esfera de competencia, gracias Marta. Marta Elena nos dice que sí se escucha bien. En la esfera de competencia estamos hablando precisamente que tienen que estar alineados, estamos hablando de un caso práctico
ustedes pueden llevar y establecer de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Estamos ya terminando en el plan de desarrollo a 2024. Revisemos con antelación cuáles van a ser las propuestas precisamente de este Plan Nacional de Desarrollo para alinear tanto nuestro proyecto, nuestro anteproyecto, para obtener esa factibilidad de la que hablábamos. Y cómo no solamente estableciendo cuestiones tan prácticas como les decía del ejemplo anterior, sino también inclusive, ¿por qué no proponer la implementación de políticas de orden económico, de orden social, que tengan esta visión nacional? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que vamos a encontrar eco en los cuales podamos tener para nuestro proyecto apoyo nacional, apoyo del Estado e incluso apoyo de un organismo internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el ámbito de esta esfera de competencia podemos tener cualidades que, que integren precisamente a todos los niveles para que ustedes por recursos no se detengan, que puedan de una otra manera tener un enfoque general que obedezca precisamente este proyecto a nivel internacional y que de esa manera no sea uno de varios proyectos o que sea la primera etapa de dos o tres, ¿no? Que pueda hacer plantear. Me van a decir, es que mi visión del proyecto es muy amplia, mi visión es tan grande que requiero no solamente de un año. ¿Por qué no solamente de un año? Porque generalmente los recursos que obtenemos de la federación, tanto como de orden del gobierno, tenemos un año fiscal. ¿Por qué? Porque nuestro presupuesto así se establece. Entonces, podemos establecer que quiero en tres etapas, eso quiere decir que lo voy a realizar en 3 años. Yo les recomendaría que fuera en dos. ¿Por qué? Porque en el primero ahorita van a establecer, ahora con el cambio de gobierno en muchos de los municipios, les va a dar tiempo para establecer y alinearse de acuerdo a esta esfera de competencia, cuál es esta política que les va a permitir tener ese enlace, cumplir con ese objetivo y establecer cuál es su enfoque complementario. Entonces, en el primer año hacen el proyecto, la propuesta, ven la viabilidad, cuáles son las condiciones, qué reúnen ustedes y qué les faltaría trabajar. También eso es viable. O sea, yo quiero ahorita realizar una revista digital e impresa de la vegetación que hay en mi estado, ¿ok? Lo vas a realizar de qué manera. ¿Okay? Ya tengo investigación, creo que los cactus ya están en peligro de extinción, entonces, o sea, eso plantea investigación. ¿Y qué tengo? También tengo a la academia, tengo aquí la universidad, tengo aquí, no sé, un instituto de investigación de la UNAM que está en la torre más alta, en el cerro más alto. Estamos hablando, por ejemplo, de Chapa de Mota, ¿no? Y ellos, de acuerdo a esas condiciones, sobre todo es explotada para las cuestiones astronómicas, pero también ahora se ha dado una práctica de estudio de águilas, de halcones, porque es tan alta este cerro donde está plantada precisamente ese observatorio, que las águilas se quedan a la mitad. Entonces puede ser observado qué se ha hecho para la preservación. O sea, puede haber muchos planteamientos que nacen precisamente de una práctica ya, que tienen el apoyo de alguna institución y que eso a ustedes les va a dar una cuestión de viabilidad porque tienen ya el conocimiento, la experiencia y que pueden contar con ellos, que ellos puedan coadyuvar con ustedes precisamente para llevar a cabo este proyecto. Entonces, es como unir fuerzas, es establecer estas cadenas de valor con elementos tan importantes que es la academia.
Otro de los elementos que ustedes pueden aportar en este esquema de valor es la sociedad civil, los cuales ya están integrados, ya tienen cierta experiencia, tienen cierto reconocimiento y que también en un momento dado, sin pueden trabajar directamente con el gobierno federal o con el gobierno del estado, adelante. Y si no, también pueden trabajar con las academias y pueden trabajar con las organizaciones de la sociedad civil para que a través de ellos puedan bajar esos recursos. Y ahorita vamos a ver en qué casos, cuando hablemos del ejemplo, y cómo integrar un expediente, podamos ver por qué es importante y en qué casos vamos a podernos referir a la intervención de la academia o de las organizaciones de la sociedad civil. Siguiente, por favor. En los modelos coincidentes, estábamos refiriéndonos, por ejemplo, a las cadenas de valor. También podemos hablar de las condiciones del caso práctico que ahorita comentábamos, que es precisamente el hecho de que puede haber en el caso de un desarrollo sostenible. Entonces, vamos a realizar esta actividad o vamos a formalizarla porque muchas veces se conoce. Sabemos comunidad que les da actividades y que les permite exponer cuáles son sus productos que realizan de manera familiar. Hay lugares donde hay familias que se dedican a realizar zapatos, pero al mismo tiempo ellos crían ganado. Y entonces de ahí obtienen la piel, pero también producen rompope, ¿no? Con la leche. Entonces todo esto está como de manera separada. ¿Qué pasa si ustedes integran en ese proyecto para la zona un reconocimiento de cómo están sin afectar la vegetación, está el pastoreo normal, que mantienen esas actividades que son familiares, pero que ustedes les dan una proyección nacional e internacional? Entonces, ¿cómo los van a ir integrando? ¿Cómo esto se plantea de manera casi casual, ¿no? Pero que podemos también colaborar con la cuestión de esta actividad jurídica. Entonces, uno de los jóvenes o varios jóvenes de aquí, de la zona, van a la universidad y entonces, ¿qué les permitiría a ellos o cómo colaborarían en la cuestión del reconocimiento de las actividades y sobre todo la generación de patentes, de marcas y derechos de autor? Ya lo platicábamos en la primera sesión de el hecho de que fue en la entrega de los premios Oscar del año pasado que se hizo el conocimiento de que aquí en México se realiza el telar con plumas de ave y que fue así como que el boom y que hay mucha difusión en Europa. Sí, pero es tan amigable, somos los mexicanos tan abundantes, tan creativos y que les parece tan normal que las personas llegaban y les explicaban, ¿no? Decían, oye, qué interesante, qué bonito. Y entonces, como no había un registro, no hay una patente, no hay un derecho de autor, se los llevaban y los replicaban. Y ellos sí los registran en otros países. Entonces, no se les otorga el derecho ni tampoco la denominación de origen para ciertos productos. Entonces, esta clínica jurídica es también el hecho de saber cuáles son las actividades que puedan registrar, que puedan establecer y entonces, inclusive, ¿por qué no de manera nacional? Puede iniciar
en un estado o en un municipio, pero también pueda ser replicado. Entonces, sería hasta uno de los objetivos establecer en coordinación con el Instituto, el INPI, de propiedad intelectual, cuáles son las acciones, generar talleres, y sobre todo para que hagan esos registros. Estas actividades dan mucha, si se dan cuenta, sobre todo las de cuestiones manuales, dan la oportunidad de una dependencia para todos aquellos jóvenes que tienen alguna limitación, jóvenes y adultos, ¿no? Entonces, a veces considerada como discapacidad, sabemos ahora precisamente el término, pero que ahora pueden tener esa actividad, por ejemplo, la de los telares, por ejemplo, la de producción de la piel para la creación de zapato. Entonces, esto les va a dar cuenta que son modelos coincidentes en varias partes de nuestro país, en muchos de los municipios pueden, por eso me estoy atreviendo a referirme en estos modelos, en los cuales nos damos cuenta que estos modelos pueden ser coincidentes, no necesariamente porque ya lo realiza Guadalajara, no lo puede realizar el Estado de México, porque lo realiza Sonora, ya no lo pueda realizar el sureste, cada uno con sus características, con sus especificaciones, pero sí yo les aconsejaría mucho que voltearan a ver la cuestión del registro de marcas, patentes y derechos de autor. Y esto nos va a dar la posibilidad de que cuando se generen las cadenas de valor, pues cada uno tenga acceso precisamente a ese conocimiento y reconocimiento de lo que son los productos, los beneficios, los bienes que ustedes podrían reclamar. Pasaremos ahora a ver cuáles son los proyectos estructurales para esta factibilidad y que nos va a permitir tener el mayor puntaje. En la siguiente, exactamente, gracias. Las propuestas de políticas públicas. En, en la Unión Europea están muy atentos precisamente a las cuestiones de la promoción de las políticas públicas. Generalmente las políticas públicas las conocemos o las reconocemos que están establecidas de una manera en la pirámide, se establecen de mayor jerarquía a menor jerarquía. Las propuestas políticas también pueden ser de menor jerarquía a mayor jerarquía. Entonces, este planteamiento nos permitiría a todos plasmarlo y les voy a decir un caso práctico. Hay normas que dicen, por ejemplo, el Ministerio Público podrá poner los mecanismos alternativos de solución de controversias a, a conocimiento de las partes. Ese podrá es como si el Ministerio Público quiere, ¿no? Y el derecho de los ciudadanos es a conocer y saber que tienen la posibilidad de accesar a ellos. Entonces, ¿cuál sería la palabra a cambiar? El Ministerio Público podríamos cambiarla a el Ministerio Público deberá. Y como esto, hay muchas normas de procedimiento administrativo que que nosotros podremos ahí, o sea, no nos permite, está esa limitante. Entonces, cuando en la práctica reconocemos esto, también nosotros podemos hacer esos planteamientos de propuestas de políticas públicas que nos permitirían llegar a una cuestión de mayor impulso, de mayor auge y que tuviera mayor respuesta. ¿Por qué? Porque responde a las necesidades, porque responde precisamente a las condiciones que ustedes ya tienen, ese conocimiento que ustedes ya tienen, esa experiencia y que sobre todo en la comunidad no les permite establecer ciertas estrategias o condiciones o cumplimientos que es interactuar entre los diversos órganos, instituciones, incluso oficinas, ¿no?
¿Cuántas veces la oficina que está al lado o la ventanilla que está al lado desconoce qué es lo que está haciendo esta ventanilla y entonces cuando se le acerca a alguien dice, no, pues eso no existe. Ajá. Entonces, es establecer esas propuestas de políticas públicas para que sea de un contexto general, podamos establecer cuáles son todas esas posibilidades en las cuales nosotros podemos interactuar. No se trata de rivalizar, o sea, realmente se trata de hacer una recomposición precisamente a este tejido que es el tejido social. Entonces, primero, estas propuestas públicas iniciamos con el conocimiento o reconocimiento de nuestra condición como ciudadano o comunidad con cierta necesidad, con cierta actuación y que está limitado o que requiere el apoyo de otros organismos o que requiere saltar al siguiente nivel, pero que necesita interactuar. Para todo ello, este, me dice que no ve las láminas. María Azucena Reza Ramírez, si nos ayudan, por favor. Sí se Este, ven, Rocío, no te preocupes. muchas gracias. Entonces, en esta recomposición, esta sería la propuesta de una política pública en la cual nosotros estamos interactuando precisamente para que, gracias Lourdes Sevilla, para que nosotros podamos establecer una factibilidad en este proyecto que vamos a presentar con esas propuestas de políticas públicas que van a ser factibles desde el hecho de que al momento de nosotros de plasmarnos, identificamos una necesidad, identificamos una condición e identificamos cuál es la propuesta de solución o cuáles son las propuestas de solución para que analizadas ya de manera interactiva con otras dependencias e instituciones podamos obtener y llegar a ese objetivo. Entonces, en esta política pública, no necesariamente la tendríamos que llevar a que sea autorizada por el Congreso, ¿no? O que nos lo ratifique el Ejecutivo, sino que son como propuestas públicas. Entonces, ahí nuestro entregable no va a ser que se modifique la ley, sino que va a ser una propuesta para modificación de ley en virtud de que las condiciones y la experiencia nos permite llevar a cabo ciertas actividades o nos está limitando y cuál es la afectación. Y cuando nosotros sustentamos que podríamos tener un mayor ingreso para las mujeres que realizan el bordado de Shakira y lentejuela, y que esto nos podría llevar a una actividad exactamente ahí tal o cual municipio, o que la producción de telares de lana, por ejemplo, en Hidalgo, ¿no? Muy famosas por el lado de la Peña de Bernal, de la lana, o sea, cuando de manera directa nosotros podamos beneficiar a los productores, estas van a ser una de las cuestiones valorativas que nos va a dar mayor punto para que sea factible de calificar nuestro proyecto y que podamos obtener un mayor apoyo económico. Entonces, y sobre todo de esta propuesta de política pública, ¿cuáles van a ser nuestros entregables? Es esa propuesta en la que voy a proponer que haya un reglamento de actividades económicas enfocadas a que haya la modificación en tal o cual código en el cual se pueda establecer que el diseño sea calificado como una parte integrante en esta cadena productiva. Que no solo sea la cuestión de marketing, sino que realmente se obtenga un reconocimiento para esta actividad. Entonces, son eh, diferentes elementos en los cuales vamos integrando la factibilidad
y sobre todo que tengamos un resultado y que de Se esta manera también podamos... está cortando un poco la Adelante. voz, el audio. Creo que tenemos Ok. problemas de conexión. Eso último que mencionaste no se escuchó muy bien. Ok, que podamos tener una recomposición precisamente en esas propuestas de políticas públicas con todos los entes, ya digamos que sea desde el punto de vista de orden, gracias, gracias Maribel, de orden general y que sea también la cuestión de orden local, federal y sobre todo si es en la coordinación con entidades internacionales. Entonces, esto nos permitirá de una u otra manera establecer estrategias que incidan de forma directa. Eso es lo que les comentaba. De manera de propuesta de política pública, de manera general. Ok, vamos a incidir precisamente en modificar, reorientar la actividad económica de la zona. Ok, ¿cómo vamos a establecer estas estrategias que incidan de manera de forma directa con la normatividad? ¿Qué necesitamos de la normatividad? ¿Quiénes van a establecer? Tener un mapeo de las actividades que se realizan en la zona, no solo pueden ser artesanales, también pueden ser orientadas por las actividades. En una ocasión se realizó un mapeo, estoy hablando del año 2000, en el mapeo en la Ciudad de México, en donde se identificó la actividad del desarrollo de software, ¿no? Entonces se pretendía generar o crear un clúster de software de desarrolladores y descubrimos gratamente que naturalmente ya existía un clúster de software dentro de la zona sur de la Ciudad de México. O sea, había oficinas, les estoy hablando, quienes tienen referencia de la Avenida Insurgentes a Periférico Sur y hasta Periférico Sur y hacia el norte hasta el Reforma. Entonces, era increíble cuando se empezaban a cuestionar cuáles eran las actividades. Nosotros pensábamos, teníamos la idea de crear un clúster, un edificio donde todos fueran beneficiados, donde realmente pudiéramos atraer como autoridades, atraer precisamente la inversión para este tipo de actividad, para crear precisamente una actividad industrial limpia. Y nos dimos cuenta que teníamos que trabajar para algo que ya se había desarrollado de manera natural. Entonces, trabajamos a la par. Realizamos precisamente este clúster donde se incorporaron algunos de los desarrolladores que ya estaban establecidos de manera natural en la zona sur del estado de la Ciudad de México, pero a su vez también lo que propusimos fue que se creara un polígono, o sea, ese mapeo nos sirvió para establecer un polígono donde en ese sexenio se les otorgó beneficios fiscales. Entonces, para toda esa actividad de industria limpia, de desarrollo de software que estuviera en ese polígono, entonces hubo que presentar esta iniciativa con ese mapeo, con esa delimitación, en donde estábamos diciendo, esta es la característica en la que ya están desarrollando, estas son sus necesidades y se necesita el apoyo para... y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos ferias en las cuales invitábamos a inversionistas internacionales, donde ya sabíamos que el desarrollo tecnológico ellos ya lo tenían, pero la característica, y lo que nos pudimos dar cuenta era la característica del desarrollador de software es precisamente la inventiva. Entonces, el mexicano, si se dan cuenta, en artesanía, en letras, o sea, en todas las actividades, la inventiva. Esa chispa, el hecho de decir, es nuestro dicho mexicano, ¿no? No estoy aquí porque puedo, sino porque puedo, estoy aquí, ¿no?
Y así se plantaron. Entonces, fue tan grato y fue realmente un sexenio donde se pudo establecer ese diálogo con los industriales, que hubo ese intercambio precisamente con empresas de Canadá, de la ex Unión Soviética, Inglaterra, Alemania. Alemania también fue alguien que participó muchísimo. Entonces, eso se fue a manera nacional, integrando a partir de un caso práctico que se realizó en la Ciudad de México. Después se hizo el Parque Industrial de Alta Tecnología, que está en otra alcaldía Azcapotzalco, donde ahí se reubicaron después de la cuestión de las Torres Gemelas, se establecieron eh, los call centers y las bases de datos espejo de muchas empresas, inclusive de bancos de Francia, que fueron de los primeros que estuvieron por acá, porque se dieron cuenta que después de esta tragedia, las empresas que se pudieron rehacer, fueron precisamente las empresas que tenían su bases de datos en otro país, porque muchas las tenían incluso en las mismas oficinas. Entonces, ¿qué pasó con eso? Muchas empresas tardaron o inclusive se fueron a la quiebra porque esta situación les hizo perder toda su base de datos. Estaban las oficinas, las oficinas de trabajo, las oficinas de corporativo e incluso su data center, ¿no? Entonces, México fue ahí un espejo precisamente para esa cuestión. Ahora, ¿por qué se analizó que fuera en Azcapotzalco y no fuera en otro lugar? Porque era de las zonas que menos eran afectadas por los sismos. Entonces, los mapeos que realizamos, o sea, podría haber sido que este call center se hubiera establecido en el polígono donde se otorgaban los beneficios fiscales, pero en este polígono de beneficios fiscales, ahí se había más eh, probabilidad de que hubiera o que ha sido afectado por sismos. Entonces, existen razones a veces para establecer estas propuestas de políticas públicas y por eso se los comento porque en ocasiones dice, bueno, pero si aquí hay mucho terreno, ¿por qué lo hicieron en tal lugar? Porque son decisiones como esas las que se toman en base a este reconocimiento, a esta cualidad y sobre todo estos elementos tan importantes que llegan a ser trascendentales para una propuesta a un a una empresa, a un banco, inclusive cuando se construyó era de alta restricción, o sea, cómo fue el cableado, o sea, fue uno de los primeros edificios inteligentes y no solo cada edificio, todo el parque tecnológico fue con este diseño tan especial, o sea, primordial para Latinoamérica y que después pudo ser replicado, ¿no? Entonces, les comento de cómo va avanzando, o sea, la cuestión, el planteamiento era crear y fomentar la industria limpia, ¿no? Con la industria limpia, el desarrollo tecnológico, o sea, dentro del desarrollo tecnológico, el desarrollo de software, ok. Dentro del desarrollo de software, colaborar con instituciones en las cuales también fue en la parte de Azcapotzalco, donde se construyó una universidad que tenía el planteamiento en sus programas educativos, el desarrollo de software, la ingeniería cibernética, la robótica, o sea, estoy hablando de hace 24 años. O sea, cuando realmente dices qué es robótica o hasta dónde va a llegar la robótica, no creo que sea así la robótica, ¿no? Siempre he dicho que será para muchos de los jóvenes desconocido, pero la caricatura de los supersónicos, ¿no? O sea, yo digo que
Ya nada más me falta llegar a mí a Robotina, pero ya va para allá. Entonces, todo lo que fue planteado en esa caricatura, si la quieren después buscar que todo eso que era una caricatura y que era así una proyección, ahora ya se realiza. Entonces, nosotros planteábamos ese polígono. Para plantear el polígono también fue todo un reto, porque bueno, ¿cómo le vas a decir a finanzas, a la Secretaría de Finanzas, que otorgue beneficios, ¿no? Entonces, nosotros también teníamos que llegar en ese mapeo a decir cuántos empresarios, cuántos desarrolladores, cuántos empleos directos genera, cuántos empleos indirectos, cuánta inversión privada nacional puede haber o proyectarse en este año, cuánto podríamos alcanzar de inversión extranjera en 2, 3 años. O sea, todo eso es un planteamiento que a partir de un mapeo pudimos realizar. Entonces poderle explicar al secretario de Finanzas y decirle, oye, secretario de Finanzas, mira, tenemos esta situación donde ya está plasmada tantos desarrolladores de software y queremos construir un clúster. Entonces necesitamos recursos, ¿no? Entonces, les vas a ir a pedir dándoles. O sea, no les vas a ir a pedir diciendo, a lo mejor si tienes, si te sobra, dame para. No, son los proyectos productivos. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la oportunidad de que estos cambios sean estructurales, sean positivos y sobre todo que alcancen aquellas condiciones que en un momento dado trabajando separadamente el gobierno, trabajando separadamente la iniciativa privada, trabajando separadamente la cuestión de la cuestión de la organización civil, trabajando o sea, todos separadamente no iban a poder lograr. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a los servidores públicos? Es trabajar por ello. Es decir, mira, yo veo en ti esta característica, ¿por qué no integramos esto? ¿O cuál es tu idea? A veces acercarnos a ellos y decir, yo veo que aquí hay una comunidad donde se reúne y vende todos los jueves, no es un tianguis, pero sí salen y conforman dulces, ¿no? O hay un área en la cual podemos conformar un parque ecológico, en donde podemos producir, que haya la producción de tal ave que es de la zona y que podamos crear una reserva. Entonces, ¿qué es? Que identifican que en este mapeo hay una zona que es solamente de producción de ciertas aves, de cierta vegetación, o inclusive a ustedes les gustaría, hay otra en Atizapán de Zaragoza del venado, ¿no? El venado de cola blanca. Entonces, también se convirtió como en una característica de reserva, también un parque y ya es altamente reconocido por ello. Entonces, es la conjunción de todos los elementos que ustedes ya tienen. ¿Y quién es mejor que ustedes para hacer ese planteamiento? Les doy estas ideas porque son un ejemplo que ustedes puedan constatar en un momento dado y que ahorita a través de los años ustedes puedan perfeccionar. O sea, no solamente es mejorar la cuestión de la producción, de la distribución y también es la mejora de bienes y servicios. Entonces, esta mejora va creando actividades que son económicamente posibles, económicamente son representativas y sobre todo que ustedes van a dar de una característica a su zona. O sea, ¿qué es lo que los identifica? ¿Para qué hora? ¿Qué es lo que los identifica? ¿Qué es lo que van a ustedes a promover? ¿Qué les gustaría que fuera la imagen? Y no solo sería de un desplegado o esto, que fuera de manera periódica. ¿Qué hay? ¿Por qué no encuentran a veces los estudiantes
esa actividad dentro, ¿no? O sea, muchas de las ocasiones en las que tienen que trasladarse más de 2 horas para sus lugares de trabajo, ¿por qué no generar, identificar y generar una actividad económica limpia, que les permita a ustedes contratar a todos estos jóvenes a recomponer precisamente, no solo porque sean jóvenes, sino también interactuar con personas que tienen ya la experiencia, el conocimiento en cierta actividad? Entonces, eso voltearíamos a ver para que de una interacción puedan ustedes tener un mayor número de puntaje precisamente para ver la factibilidad y dentro de esa factibilidad obtener el mayor número de apoyo, de recurso e inclusive obteniendo la calificación máxima, ustedes en un momento dado puedan ingresar no solamente en un trienio, sino que puedan quizá con otro proyecto, ahorita ven algún objetivo, cuáles les gustaría cumplir dentro de el siguiente trienio, o sea, vayan pensando ahorita del 24 al 27, ¿no? Pero después vayan empezando al 30, ¿no? Entonces, a Rocío, veces, ajá, te interrumpo un momento. adelante, Maribel Molinero levantó la mano. Maribel, adelante. puedes abrir tu micrófono. Le voy a activar el micrófono, quizás. Sí, Listo, Maribel, puedes activar tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Maribel, parece que fue un error. sí, parece que fue Perdón, una fue una equivocación. equivocación, dice Maribel Molinero. Sin problema, Maribel. Precisamente ahorita estamos ya por terminar esta parte para dar seguimiento al proyecto de derechos indígenas y acceso a la justicia, que este es un caso que podría ser dentro de todos las experiencias que me ha llevado, les puedo compartir eh, cuál es el fondo para la diversidad cultural, porque si algo México tiene es cultura, y si algo creo que México también debemos trabajar es precisamente en dar a conocer. Recientemente en una experiencia personal, uno de mis hermanos estuvo por la ex Unión Soviética por cuestiones de trabajo y conoció a un bar que se llama Frida Kahlo. El bar Frida Kahlo, ellos no, todos son de varios países de la ex Unión Soviética, aman la cultura, les encanta Frida Kahlo y jamás han venido a México. Y entonces todo el lugar tiene pinturas, tiene pósters, tiene el diseño, tiene las imágenes. Ellos se maquillan incluso, preparando bebidas, estilo mexicano, todo. O sea, para que les comento porque la diversidad cultural mexicana es amplísima y es reconocida en comunidades. A partir de ello, de esa comunicación que tuvo mi hermano, ahora yo tengo, yo lo sigo, ¿no? Lo sigo en Instagram porque, de verdad es emocionante ver cómo en ocasiones ellos ocupan atuendos de charros o sombreros, las bebidas, el tequila. Allá lo que no se conoce, por ejemplo, es el mezcal, pero sí el tequila, ¿no? Entonces, a partir de ello están creando nuevos cócteles y que esto les está teniendo un boom a ellos como local, como es un bar, ¿no? Les comento esto precisamente porque creo que si algo hay que explotar económicamente en el buen sentido
La explotación es comercial, la explotación es precisamente para que nosotros tengamos actividades que nos dé más oportunidad a madres solteras, a personas con discapacidad, a personas que tienen tantas ideas que no encuentran la forma de conducirlas para llevar a cabo o concretar un proyecto. Entonces, para eso creo que los servidores públicos podemos interactuar de esta manera y en un momento dado sí estar acorde cuando reconocemos que nuestra cultura es nuestra base, que nuestra cultura es nuestro baluarte, que nuestra cultura es un área en la que hay mucho por hacer. Y por eso es que sí me gustaría presentarles este proyecto que generalmente la Unión Europea cada año lanza una convocatoria para la cuestión del Fondo de Diversidad Cultural. Podemos decir, bueno, pero es que ya lo está haciendo Colombia. No importa, pero la diversidad cultural es precisamente que ya Colombia está viendo la cuestión de la danza, ¿no? Nosotros también aquí tenemos, la danza regional, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos falta? Tener ballet, tener escuelas, que no solo sea el IMBA, que no solo sea escuelas particulares, que no todos tienen acceso. O sea, ¿qué es lo que les gustaría crear a partir de la danza? Sería un ejemplo, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan reconocida en otros lugares la danza del venado? ¿Y por qué otros no lo conocen? Porque es una actividad donde desarrollan el cuerpo, la articulación del cuerpo, de tal manera que un hombre puede accionar exactamente los movimientos de un venado cuando es herido, ¿no? ¿Cuál es el significado? Cuando le damos esta proyección a las actividades que para nosotros como mexicanos son cotidianas, puede tener una proyección, un auge mucho más especial y sobre todo que podría tener esa réplica. A veces decimos, desde mi trinchera voy a trabajar para que no desaparezca la danza del venado. Ajá, eso suma con, ok, vamos a hacer esta práctica un lugar que en Sonora pueda ser replicada y pueda dar capacitación a otras áreas. ¿Por qué es representativa de Sonora? Precisamente por la cuestión de los venados. Y cuando vemos, vamos a hacer, quiero hacer, yo Rocío, voy a hacer una revista de por qué la danza del venado. Ahora, ¿dónde ha estado el venado? ¿Qué representa culturalmente para esa zona? Solamente es en Sonora, también es en Coahuila, ¿para dónde más? Y poderla lanzar ahora con mis muñequitos que yo dibuje, o puedo pedir el apoyo de un fotógrafo internacional, ¿no? Eh, mm, Aquí en la Ciudad de México tenemos una actividad, o creo que en muchos lugares del país, la actividad de el Día de Muertos. No hay como no hay como venir a la zona de Coyoacán. Nosotros estamos aquí en la zona de Coyoacán y hay tantos fotógrafos internacionales que te piden permiso, porque algunos acostumbramos venir y hacer un desfile, y hay incluso concursos de los disfraces de Catrina, o sea, y vienen y te piden permiso para tomarte la fotografía, y después te das cuenta que esas imágenes están replicadas en diferentes revistas en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no iniciar nosotros también con eso? ¿Por qué no proyectar? ¿Por qué no decirle a los jóvenes que les interesa mucho esta actividad de la fotografía, que existe una plataforma en la cual ellos puedan lanzar sus productos, y no necesariamente que sea a través de redes, sino que ellos también tengan un derecho y tengan un beneficio y sobre todo un reconocimiento y conocimiento
respecto a esta expresión cultural. Entonces, si nos damos cuenta, la diversidad cultural es inmensa. O sea, ¿de qué quieren que hablemos? ¿De la cuestión gastronómica? ¿De cómo producimos los dulces? Que no todo es sintético, que todavía hay regiones donde hay dulces artesanales, donde puede de una u otra manera integrarse a muchas comunidades de una manera que pueda ser un sector principalmente eh, identificado por zona. Y esto nos va a propiciar integrar esa actividad y fortalecerla, no solo para la comercialización interna. Es importante generar un comercio interno, pero es más importante si este comercio interno, una vez solidificado, puede externarse de manera internacional. Entonces estamos hablando de la exportación. Y cuando les hablaba de ok, los derechos de autor tal, también los jóvenes, los abogados pueden ayudar precisamente en los trámites aduanales, como verificar cuáles son los elementos que requiere para la integración, cómo empaquetarlo, qué características, por ejemplo, requiere Alemania. Alemania ahorita se está importando a Alemania todo lo que son los frutos rojos, ¿no? Entonces, pero requiere ciertas características. Entonces, hubo que trabajar más en ese momento con los productores, no respecto a las características de sus frutos. Su calidad era 100%. A nivel europeo era calificado con el 100%. En lo que hubo que trabajar con ellos fue en el hecho de cómo empaquetar al alto vacío con ciertas características, la refrigeración, tal, que cumpliera con las características que estaba requiriendo Alemania. Esto se ha convertido en un boom. Entonces, si en un momento dado se han dado cuenta de que de pronto es como un poco más escaso llegar a esos, es por eso, porque estos productores encontraron ese nicho de exportar hacia Alemania. Entonces, eso es donde nosotros como servidores públicos debemos orientarnos, enfocarnos y a través de estas actividades que les faciliten a nuestros conciudadanos esa, eh, esa actividad que ellos ya realizan, cómo potenciarla. Es redescubrir cuáles serían las estrategias que les permitirían a ellos a veces ganar si internamente en ocasiones se les quedaba sus cosechas y no había mayor campo para distribución, los encontraron en el comercio internacional. Entonces, es eso, es ir viendo, es ir escuchando, es ir atendiendo, es por qué no enfocarnos en cuestiones tan importantes que es, oye, yo estoy tejiendo aguja, chales que ahorita solamente vendo en época de diciembre, ¿no? ¿Y qué pasa si ahorita, Rocío, dejas de tejer chales y una chalina y tejes gorros y guantes y que puedas exportar a los Alpes, ¿no? O que puedas exportar a Canadá, ¿no? Entonces, créanme que esos países valoran mucho las cuestiones manuales, las cuestiones que son de cierta área, porque también la calidad de los hilos que hay en México también es altamente reconocido por su durabilidad y presentación. Entonces, si nos vamos a la cuestión de fomentar una nueva actividad o dentro de la actividad que ya realizamos, hay características que podemos elevar la calidad o presumir la calidad, porque ya existe, también evoquémonos en ello. No es solo por el hecho de crear algo nuevo es mejor,
también el hecho de voltear qué estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar, cómo lo vamos a potencializar, créanme que también eso les va a dar un área en la cual trabajar y poder enfocar esos proyectos que ya con todos los elementos que tienen, créanme que cuando ustedes inicien a hacer un proyecto, se van a dar cuenta que tienen mucho más elementos de los que ustedes consideraban. O no me voy a sentar ahorita a ver, Rocío platicó sobre los programas sectoriales, entonces, pues no, ¿qué es lo que tienen? A partir de lo que ustedes tienen y hasta dónde les llega, les gustaría llevarlo, es algo en lo cual ustedes van a poder aprovecharlo, reintegrarlo, reconformarlo y sobre todo proyectarlo a un nivel insospechado. Ustedes se van a dar cuenta de los resultados y esperemos en un momento dado que ustedes nos puedan comentar, replicar qué avances han tenido, qué es lo que les gustaría todavía obtener y en lo que nosotros podamos apoyarlos es con mucho gusto. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a reforzar esas infraestructuras institucionales? A través precisamente de estas características que comentamos, cuando son viables y por qué contribuyen a una economía, a un fortalecimiento o una recomposición social. Porque estamos reorientando, estamos nosotros caminando con resultados concretos para que en un momento dado podamos estar compartiendo ciertas actividades y ciertos con otras entidades, incluso preguntar, o sea, ¿cómo lo hiciste? Tal vez yo no lo pueda hacer de esa manera porque la característica de mi municipio obedece a otra situación, pero sí me gustaría establecer un clúster de software, ¿no? En mi zona. ¿Por qué? Porque aquí hay universidades donde tienen esas carreras o hay chicos que están en Cebetis, entonces podemos establecer unos call centers, que eso, ¿qué ayuda? En primera, ya no se van a desplazar a otras entidades, se obtiene la cuestión de la identidad en esas actividades con la inversión para establecer los call centers no es tan caro, o sea, hace 24 años el equipo lo tenías que adquirir, ¿no? Y era costosísimo. Ahora ya es prácticamente de las bondades que nos dejó la pandemia es el hecho de que podemos trabajar desde casa. Entonces tampoco necesitamos una superestructura donde se establezcan todos los asesores telefónicos, ¿no? Entonces también lo pueden hacer desde casa. Que esta es una práctica que también están realizando algunas empresas transnacionales, en las cuales tú puedes estar en Tasmania y estás trabajando para la empresa que está en Estados Unidos o en Europa. ¿Y por qué? Porque realmente estás manteniendo esa comunicación a través de la computadora y entonces este operativo telefónico que antes estaba establecido en cierto lugar, ahora solamente puede estar en cualquier lugar del mundo y sin embargo cumple con los objetivos. Entonces ahí que hay es un planteamiento en la coordinación que va a haber con esas empresas internacionales, perdón, pero que de una u otra manera permite tener las actividades y de dice, sin hacer comerciales, ¿no? En empresas que a través de plataformas vende productos,
también ofrece precisamente a los estudiantes trabajar en periodos de 4 o 6 horas para promocionar productos o para establecer la comunicación y la gestión de compra. Entonces, esto ha avanzado muchísimo. Entonces, no nos enfoquemos solamente en que tengamos que ser una industria pesada, que tenga que ser una industria en la cual no interactúe los beneficios de nuestra cultura, de nuestra actividad, de nuestra creatividad y no está peleada con ninguna otra actividad. Entonces, a partir de ello, logras un enfoque diferente. Entonces, si logramos estos casos concretos de estableciendo un proyecto, un avance sostenible y sobre todo que va a tener un impacto cultural, créanme que van a obtener para este fondo de diversidad cultural van a obtener alto puntaje. ¿Por qué me enfoco mucho ahorita en los fondos internacionales? Porque ahorita la gestión de cambio que hay entre un sexenio y otro, va a haber cambios en los cuales no tendría caso que nosotros pudiéramos hablar de las condiciones sexenales que está por terminar y que desconocemos del siguiente. Si tenemos la oportunidad, posteriormente hablaríamos en cuanto se iniciara el siguiente semestre. Pero sí, yo les recomiendo mucho que accesen a los fondos internacionales, son muy generosos y sobre todo se van a dar cuenta que estos fondos les da recursos que no generalmente los fondos nacionales no les permiten. Como les decía, pago de nómina para especialistas, pago de apoyos para estudiantes o becarios, adquisición de automóviles y gasolina, o sea, todo esto, viajes, ya ven que muchas veces estamos limitados nacionalmente para este tipo de gestiones y que a veces nuestro tema puede ser muy amplio y lo tenemos que reducir por la cuestión de recursos y en este caso sí lo podemos llevar a cabo en este proyecto precisamente con los apoyos que podemos gestionar a través de ellos. La siguiente, por favor. Estamos hablando de que debe haber ciertos elementos en la cuestión cultural respecto a la justicia social. ¿Por qué? Porque debe de, haber desarrollo y aplicación de políticas culturales. Entonces, no podemos, si bien es cierto, vamos a trabajar sobre con fondos internacionales, no debemos de olvidar cuáles son los elementos constitutivos de nuestra normativa nacional, de nuestra normativa de zona. Y por eso es, si no responde a ello, por eso podemos hacer el planteamiento para la modificación de políticas públicas. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar y aplicar esas políticas públicas de acuerdo a nuestro, es ahí donde, si me permiten, es ahí donde viene precisamente el avance y la valoración que hay del conocimiento de ustedes sobre la zona. Y para esto, ustedes van a tener ya el contexto para crear esos nuevos modelos de negocios en las industrias culturales. Yo les hablaba de la cuestión de la danza, de la preservación de especies, animales, vegetales, del diseño de industria en la ropa, en la confección, en la cuestión de en algún momento se planteó crear aquí un desfile de modas, ¿no? Pero realmente no solo de altos diseñadores, sino que fuera un desfile de modas de, de lo que identifica de ropa
que fuera utilizada de manera coloquial, pero que identificara a cada uno de los estados. Ujú. Entonces, digamos, eso es algo que no se ha concretado, es algo que sí merece una particular atención, porque ahí también entraría mucho la cuestión de los derechos de autor, entonces, y cuál sería la coordinación. Y buscando la proyección internacional para todo el país. Entonces, si se dan cuenta, tenemos ideas o podríamos tener ideas que podrían llevar a cabo uno u otros estados. Iniciar, ¿por qué no? Dentro de un estado, recientemente hubo en este Colegio de San Ildefonso un desfile aprovechado por una marca internacional, donde el distintivo fue el hecho de las imágenes que plasmaron en las imágenes de diseño, sobre todo de mexicanos, que se plasmaron precisamente en esos vestidos, sobre todo eran vestidos, blusas y playeras, ¿no? Entonces, ¿por qué no replicarlo? O sea, el desfile no tiene mayor problema en que pudiera ser replicado y que pudiera tener o guardar la identidad de otras comunidades, de otras imágenes, de otras composiciones del tejido, no solo con plumas, ¿no? Con, con plantas, o que estos hilos pudieran responder a otras características. Siguiente. Sí me gustaría que antes de que termináramos se pudieran llevar cuáles son los componentes del expediente para establecer este proyecto. ¿Por qué? Porque a veces es como, ya me dijiste qué hago, ahora dime cómo lo hago. Entonces, la integración de este expediente es documental. Si bien es cierto que ustedes van a tener un equipo, o pueden integrar un equipo para este proyecto, donde van a obtener fondos para nómina o para apoyo de estudiantes o becarios. Yo sí les sugeriría que también tuvieran ese resguardo para que se apoyaran de personal operativo, administrativo y fiscal. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa, eh, esa entrega, vamos a cuantificar primero qué es lo que tengo, qué es lo que quiero y para ello qué me falta. Entonces, ¿cómo cuantifico la nómina del personal del equipo directo, del equipo indirecto, del equipo de apoyo, becarios, estudiantes, y quién lo va a realizar? Entonces, el hecho de que puedan presentar números cerrados, números firmes, eso también les va a dar una garantía. Entonces, tienen que hacer su proyección financiera. Esta proyección financiera va a responder de acuerdo a los elementos documentales que ustedes propongan en sus objetivos. Entonces, sí les recomiendo que haya que consideren a un abogado, a un personal administrativo y a un personal contable dentro de su equipo. Esto les va a facilitar. Yo sé que ustedes tienen mucha práctica. Sé que tienen mucha práctica, entonces me podrían decir, yo lo puedo realizar, no lo dudo, pero también eso evitaría que ustedes perdieran el enfoque de la cuestión organizacional. Entonces, plántense ustedes como líder de proyecto. O sea, ustedes son los líderes de proyecto que van a poder recomponer, que van a poder redirigir y créansela.
O sea, en primer lugar es créansela de que van a llegar a cumplir con los objetivos al 100%. Ahora, en este archivo documental, para la previa calificación, ¿qué necesitaría? ¿Qué se les ocurre que podríamos integrar? La documentación legal. ¿Lo van a integrar por las organizaciones o o, o que de una u otra manera la pudieran integrar de acuerdo al tipo de fondo? Y aquí voy a la pregunta de Cintia Gastelum. Cintia, si les permites, Cintia Gastelum, ¿quiere hacer el planteamiento de una pregunta? Sí, dame un segundo, le voy a permitir abrir el micrófono. Listo, Cintia Gastelum, puedes abrir tu micrófono. Sí, buenas tardes. Mucho gusto, Cintia Gastelum del municipio de Hermosillo. La verdad es que me ha parecido excelente la presentación, incluso me tocó también estar en la primera parte, pero sí me surge la duda en relación a cuáles son los fondos a los que podemos accesar. Digo, nosotros acá en el municipio de Hermosillo a través de Bienestar, pues obviamente estamos bajando el recurso del FAIS. Pero no sé si hay algún otro fondo dentro del presupuesto de egresos de la Federación al que podamos accesar los municipios. Ok, Cintia, sí, hay varios en los que puedas, pero te digo que ahorita, ahorita no podríamos, ahorita no podríamos referirnos a cada uno porque estamos terminando sexenio. Entonces, por eso es que estamos hablando o enfocándonos un poco más a los internacionales, precisamente hasta el inicio del próximo sexenio, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, podamos revisar cuál es a cuáles podemos integrarnos. Entonces, espero que al final les dejo mi correo electrónico precisamente para ver cuáles han sido, les estoy hablando de los que están vigentes ahorita en la comunidad internacional. Muchas gracias. Haya quedado, o sea, sería como un stand-by por el momento, Cintia. Ok. Bueno, vamos con para la previa calificación, necesitamos que ustedes integren su expediente jurídico con información de los representantes legales, quienes pueden atender, firmar los convenios. Eso es la interacción con su área jurídica para ver cuál es cómo van a acreditar este interés jurídico administrativo y sobre todo porque es la interacción con diferentes áreas de su localidad, ¿no? De su municipio o del gobierno local. Y en base a esos objetivos, ¿quiénes interactúan? Si estamos hablando ahorita de un caso de fondo cultural, obviamente tendríamos que ver si hay una instancia de cultura en los cuales ellos puedan ser los representantes. También tendríamos que ver si en este expediente administrativo, cuáles son los elementos de la Constitución. Hace poco hacíamos una gestión ante el ISSSTE, ¿no? Y nos pidieron, para un estado de cuenta, nos pidieron el decreto, o sea, como no hay un acta constitutiva, nos pidieron el acuerdo de creación del ISSSTE, ¿no? Entonces se lo solicitamos y no solo era el acuerdo de creación, hubo 5 más que hicieron modificaciones. Entonces, esa integración de vida es el expediente administrativo. Después nos solicitaron
Y eso para dar de alta una cuenta bancaria. Porque en un momento dado ustedes, para que les sea depositado, tiene que ser que generen una cuenta bancaria que solo se manejen esos recursos. Entonces, si me permiten un momentito. Entonces, es el expediente administrativo, cómo lo van a formar y sobre todo el expediente financiero, acreditar cuál va a ser su interés jurídico en este proyecto. O sea, recuerden cuáles van a ser los beneficios, por qué ustedes lo están generando. Porque yo soy parte de esta administración. Delimitar cuáles son los objetivos generales y específicos y sobre todo cuáles van a ser los entregables. Dentro de esos entregables, sí sean específicos en cuáles son las actividades que van a realizar, describirlas y sobre todo dónde se van a realizar la localización de dónde se van a realizar estas actividades. Es decir, hay proyectos donde después de que les otorgaron los fondos, resulta que los entregables son de zonas donde ustedes no tienen ninguna interacción, ¿no? Y entonces esos recursos que ustedes ya habían obtenido los tienen que devolver porque no se cumplió con el planteamiento. Entonces, la información inicial tiene que ser acorde con el entregable. Entonces, cuando planteen los objetivos, también definan cuáles van a ser la revista, cuál va a ser las ferias que van a organizar, en dónde se van a realizar, en qué fechas aproximadas, porque corresponde o coincide con la fecha del patrono, ¿no? Del patrono de la localidad. Entonces ahí es donde de todas las comunidades bajan a ofrecer sus productos. O sea, todo eso tiene que ser documentado con fotografías y con videos. ¿Ok? Y que sea la información inicial acorde con la información final. No quiere decir que yo dije que iba a entregar una revista, que mi entregable era una revista con todos los productos que hay, y resulta que entrego una gaceta mal impresa o entrego una gaceta digital, cuando yo dije que iba a ser impresa y que pedí recursos para la impresión y para la difusión, ¿no? Entonces, es eso muy importante y sobre todo establecer cuáles son las categorías de las actividades. Ajá. La descripción y el costo por cada una de ellas. Les representa el 1%, el 5%, 5 pesos, ¿no? 10,000 pesos. Sean exactos para determinar cuál es su proyecto y definan sus equipos de colaboradores especialistas en la experiencia relacionada con cada proyecto. Siguiente, por favor. Y esta es una carta compromiso de confidencialidad. Es un proyecto, es un anteproyecto que les comparto precisamente porque cuando ustedes desarrollen cada proyecto, van a tener que tener mucho cuidado con la información, porque la información, si se genera y se publica antes de que ustedes terminen el proyecto, realmente puede ser utilizada, que ya no es resultado de su investigación, que ya no es resultado de esa atención y de esa dirección, ¿no? Y puede ser jugada en su contra, en decir, oye, tú dijiste que ibas a proponer un proyecto para resguardo de tal especie y resulta que ya es utilizada por... Entonces, revisen con los antecedentes y para eso está la academia, que trabajen con la academia, para decir
si existe o no existe antecedentes. Y si existen antecedentes, está bien. O sea, ustedes tómenlo, retómenlo, no traten de ocultarlo. Entonces, en las acciones que hay para preservación de esta especie, se hace A, B, C por tal academia. Se hace H, Y, Z por las organizaciones de la sociedad civil. Pero nosotros como comunidad vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y para eso vamos a necesitar actividades 1.1, 1.2, tal. Y nuestros entregables son tal. ¿Sí? Entonces, sean tan específicos como puedan. Y para eso sí necesitan que los colaboradores conozcan el objetivo, conozcan las acciones, pero ustedes como líderes guárdense el 100% de la información y esa sería la recomendación extra de ciertos objetivos específicos sean compartidos para personal operativo, para personal de campo, para personal dado, y que a través del resguardo de esta información, con esta carta, compromiso de confidencialidad, ustedes puedan en un momento responsabilizar a la persona que lo esté divulgando. Y de esta manera ustedes puedan, protegerse de que ustedes hicieron el planteamiento adecuado. Si hubo una fuga de información, no se debe a ustedes y que por ello no se descalifique su proyecto. Entonces, con esto daríamos por la siguiente. Ese es mi correo. Cualquier situación, seguimiento, estoy a sus órdenes. Ya está por terminar el tiempo. Si hubiese alguna duda, algún planteamiento, con mucho gusto. Y si no, de verdad que es un gusto poder compartirles precisamente de cuán son capaces, de sus habilidades, conocimiento y que pongan en práctica su experiencia. O sea, crean más en ustedes, en todo lo que saben, en todo lo que han gestionado y contribuir a la parte de nuestra cultura en creernos lo que somos, en creernos todo lo que realizamos y que tenemos mucho más conocimientos de los que a veces ponemos en práctica. Pues mucho gusto y a sus órdenes. Muchas gracias, Rocío, por esta presentación con una amplia información referente a la gestión de fondos municipales, que es uno de los principales temas de interés, sobre todo ahora en este tiempo que estamos del año. Entonces, es muy importante que nos hayas aportado tantas herramientas al respecto. Gobierno de México.